Bueno, muy bien, bienvenidas, bienvenidos al seminario del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y del CONICET. Hoy vamos a estar escuchando el trabajo de Juan Manuel Pérez sobre detección de discurso discriminatorio en redes sociales. Juan Manuel Pérez es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires y también licenciado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en métodos de detección contextualizada de discurso de odio y tareas de opinion mining sobre redes sociales usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Le agradecemos muchísimo a Juan Manuel compartir este espacio con nosotros y esperamos aprender mucho con tu exposición. Adelante nomás. Bueno, muchas gracias, Diana. Hoy voy a estar comentando un poco tanto la cuestión más general de la detección de discurso discriminatorio en redes sociales como parte también de la investigación que realicé durante mi doctorado. Antes que nada, y antes de empezar, quiero comentar que, al tratar un tema sensible como la detección de discurso discriminatorio, probablemente veamos durante la presentación contenido que es un poco sensible, de ninguna manera representa mi opinión ni ninguno de los que trabajó en esto, así que hecha esta advertencia, avanzamos. Bueno, en primer lugar, el tema de la detección de discurso discriminatorio, discurso de odio, ahora vamos a definir un poquito más cuál es, cómo se definen estos dos fenómenos. Ha tenido gran relevancia en el mundo virtual y quizás también extrapolándose un poco al mundo real, tanto primero, en primer lugar, por la prevalencia y la intensidad que vemos de este tipo de discurso en redes sociales y otros medios digitales, pero así también como por los efectos un poco que tiene sobre las personas en el mundo real. En primer lugar, quizás por los efectos psicológicos que puede tener la exposición de este discurso sobre lo que son los objetivos, las víctimas de este discurso, pero también, por ejemplo, y principalmente algo de lo que ha llamado principalmente la atención, es por la relación con actos violentos contra estos colectivos. Hay muchos, uno ve, por ejemplo, hace poco hubo matanzas en Estados Unidos, y uno siempre buscando quiénes fueron los perpetradores, ve que de alguna manera parte del reclutamiento y ha tenido lugar por medios digitales. Pero ha habido algunos otros casos paradigmáticos, quizás el más importante fue el de la matanza rohingya en Myanmar, que es una minoría musulmana en dicho país, en la cual se ha acusado a Facebook de servir como, de alguna manera, un catalizador y un medio de difusión masiva de discurso de odio, de fake news, contra esta minoría que terminó con una matanza, con un éxodo masivo de esta etnia. Y bueno, acá creo que la ONU y distintos organismos supranacionales que han hecho investigaciones independientes han de alguna manera trazado que hay cierta responsabilidad de los medios digitales en la propagación de este discurso. Tanto sea para moderarlo como para estudiarlo, ahora en esta presentación no voy a entrar en esa discusión sobre la necesidad o no de moderarlo, hay cierta necesidad de automatizar la detección del discurso de odio. Y esto es debido al enorme caudal de contenido que se genera en las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, acá en Twitter, para citar el medio más estudiado para estas cuestiones, tenemos que se generan cerca de 500 millones de tweets al día. Esta tarea de intentar detectar si un contenido es discriminatorio o no, se puede pensar desde el procesamiento del lenguaje natural, es decir, el área de intersección entre la computación, la inteligencia artificial y la lingüística, para intentar entender y generar el lenguaje. Desde esa disciplina se puede entender como una tarea de clasificación, es decir, dado un comentario u otro contenido, ponerle como una banderita, un flag de decir esto es discriminatorio, esto no es discriminatorio. Esta tarea usualmente se realiza con texto sin ningún contexto. Acá tengo 3 tweets que ahora vamos a intentar develar si son contenido discriminatorio o no. Y la pregunta, una que motivó parte de nuestra investigación, es si intentar entender mensajes aislados es o no suficiente para poder detectar contenido discriminatorio. Bueno, vamos a abrir un micrófono. Ahí va.
Bueno, entonces, esa es una pregunta que vamos a plantear ahora y vamos a tratar de velar un poquito más adelante con parte de nuestra investigación. Y hoy en esta charla voy a comentar brevemente, intentar hacer una introducción a qué es el discurso de odio / discurso discriminatorio, técnicas para la detección de discurso discriminatorio, mayormente de Machine Learning. Vamos a comentar un poquito qué es el aprendizaje automático y técnicas para este problema. Y por último vamos a contar un poco de nuestra investigación, que es la detección contextualizada del discurso de odio, que intenta responder la pregunta que acabamos de plantear. Así que comenzamos ahora con la charla propiamente dicha. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el discurso de odio o discurso discriminatorio? El discurso de odio se suele usar a veces de un fenómeno que se está un poco en el discurso público, se usa de una manera un poco muy general y bastante inespecífica. A veces se habla todo el tiempo de que esto genera odio y demás, pero vamos a intentar verlo un poquito desde un aspecto legal, intentar entender qué significa esto concretamente. Para nuestros efectos vamos a usar, y esto yo sé que en términos legales es totalmente incorrecto, vamos a hacer una igualdad, de decir que vamos a llamar discurso de odio y discurso discriminatorio al mismo fenómeno. Esto no es cierto en términos legales, hay uno que está tipificado legalmente y otro que no, pero por usos y costumbres del procesamiento del lenguaje natural, esta disciplina se le suele llamar más hate speech detection que discurso discriminatorio, así que vamos a usar esa definición. Y en los últimos años, debido, por ejemplo, eventos como el que contamos recién el de Rohingya, de la matanza Rohingya en Myanmar y demás, hay cierta legislación, particularmente creo que de la Unión Europea y algunos otros organismos, que insta ya directamente a las redes sociales a remover este tipo de contenido discriminatorio u odioso. Y como les decía, es un fenómeno que no hay una única definición, pero vamos a intentar abordar algunos puntos. Y acá está el loguito que pusimos acá al lado, a raíz de esta censura que empezó a haber contra el contenido discriminatorio, han florecido otros espacios virtuales, como por ejemplo Gab, que es una red social que se basa supuestamente en que no hay ningún tipo de censura, y bueno, empezó a tener lugar creo en 2017 o algo así. Bueno, vamos a usar esta definición de discurso de odio o discurso discriminatorio. En primer lugar, lo vamos a componer de dos cosas, como de la definición un poco de discurso y definición de odio. La parte de odio la vamos a tomar como que es una emoción intensa e irracional de oprobio, enemistad y aborrecimiento contra un grupo o individuo. Y la parte del discurso la vamos a tomar como cualquier expresión hacia un grupo o individuo que esté definido por una característica protegida. Vamos a contemplar que la combinación de esos dos factores es la que hace un discurso de odio. Y ahora la pregunta es, ¿qué es una característica protegida? La característica protegida se define de alguna manera como la pertenencia a un colectivo que tiene cierta historia de opresión. Por ejemplo, contra las mujeres, contra el colectivo LGBTI, contra ciertas etnias, y una larga cantidad de otros colectivos que tienen esa particularidad. Hay matices en este tipo de discurso, y áreas grises, no es tan binaria la definición, sino que en algunos puntos es difícil entender si un discurso es considerado discurso de odio o no. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde menciona de alguna manera que esta cuestión no puede contemplar cualquier cosa, por ejemplo, insultos o injurias, es difícilmente considerado discurso de odio, pero sí, a secas, sin contemplar quizás cuestiones relativas a la característica protegida, y que hay algunas características que incluso son hasta difíciles de contemplarlas como tales, como protegidas, por ejemplo, la ideología política, ahí pone la fe, hay algunas cuestiones ahí que son de motivo de debate, y particularmente, dentro de la diferencia que se hace entre discurso de odio y discurso discriminatorio, en algunos fragmentos de leyes y cuestiones más desde el aspecto legal, el discurso de odio se le llama al que contiene todo lo que acabamos de mencionar, pero que además promueve la violencia abiertamente, que promueve el ataque contra un individuo, contra un grupo de individuos,
por pertenecer a ese grupo. Así que, nada, este es un poco el fenómeno que queremos detectar, que tiene su definición, que puede ser en algunos momentos puede ser más gris, pero bueno, tenemos ahí una definición sobre la cual queremos trabajar. Vamos ahora a comentar un poco el trabajo previo desde un aspecto más computacional para detección de discurso discriminatorio. Vamos a ver un caso de estudio para ver un poquito de qué se trata esto de detección de discurso discriminatorio. Vamos a ver también sus limitaciones y algunas técnicas para detectarlo. Bueno, debido a esto que les comenté antes, de que hay un interés particularmente debido a la legislación, y también hay cuestiones comerciales por las cuales las redes sociales quieren evitar la diseminación de discurso de odio en sus redes, desde el procesamiento de lenguaje natural se le ha dado una amplia atención, particularmente en los últimos 5 años aproximadamente, a la detección de este fenómeno. Y es una tarea que está en muchos workshops, en muchos congresos, está dándole cada vez más atención. Y esta se la podemos considerar, esta tarea de detectar discurso discriminatorio, ahora vamos a definir un poquito más qué es la detección, pero se la puede entender como una tarea dentro del espectro de extracción de opiniones. Uno quizás está más acostumbrado a tipos de tareas de extracción de opiniones como el análisis de sentimiento, no sé si creo que todos acá escuchamos seguro cuando hacen encuestas y dicen, bueno, que nos fijamos en Twitter, las menciones positivas y negativas sobre tal producto, tal candidato y demás. Bueno, ese es un tipo de extracción de opiniones. Este otro tipo es una extracción de opiniones, si hay opiniones discriminatorias o no. En los últimos años ha habido amplia atención sobre detección de comentarios judiófobos, misóginos, homofóbicos, racistas, etc. Y particularmente la plataforma que más se utiliza para este tipo de estudios es Twitter, pero también se han utilizado otras como Reddit, Facebook, etc. Twitter tiene la particularidad de que es muy amigable para el estudio y para las investigaciones académicas, porque tiene términos bastante amplios para la difusión de los datos y demás, con lo cual mucho del trabajo se ha realizado sobre esta plataforma, que de alguna manera es medio un laboratorio sociolingüístico para estas cuestiones. Vamos a comentar un poco cómo se aborda esto desde un ámbito computacional. Vamos a ver un dataset particular, que es un conjunto de datos que realizaron para el workshop Cemeval 2019, que es uno de los workshops más conocidos y de más prestigio a nivel mundial para tareas de detección, para análisis semántico de contenido. Y este dataset que vamos a comentar es un dataset orientado hacia la detección de misoginia y racismo en Twitter. ¿Cómo lo recolectaron este dataset? De 3 maneras distintas. Monitoreando víctimas, posibles víctimas que tenían quizás ya compiladas con anterioridad, monitoreando usuarios generadores de este contenido discriminatorio, y finalmente buscando palabras clave que pueden ser términos peyorativos, que de alguna manera indiquen que puede ser potencialmente contenido discriminatorio. Y bueno, es un dataset que está basado mayormente en eventos migratorios o comentarios aislados a mujeres. Antes de ver los ejemplos, les voy a comentar un poco cómo están generados estos contenidos. Cada tweet que vamos a ver en este dataset, que como les decía son tweets aislados de contexto, pero son recolectados de Twitter, tienen las siguientes variables. En primer lugar, cada comentario tiene una anotación que marca si tiene discurso de odio o no. En el caso de tener discurso de odio, marca si es contra un individuo o contra un grupo, y a su vez si es agresivo o no. Esto se llama algo que es un modelo jerárquico de anotación, donde tenemos varias variables que fueron anotadas. Algunas traban la aparición de otras. Si no es discriminatorio, no me interesa saber si es contra un grupo, si habla de un grupo o un individuo, y tampoco si es agresivo. Vamos a ver algunos ejemplos de este. Perdón, antes vamos a comentar un poco qué tareas se plantean sobre este dataset.
las tareas son, de alguna manera, quizás lo que queremos obtener de este conjunto de datos, que es, de alguna manera, el algoritmo que nos va a generar, que nos va a permitir detectar contenido discriminatorio en redes sociales. La tarea más sencilla que vamos a ver es la de, y ahora vamos a explicar, todavía no expliqué cómo se atacan estas tareas, es, dado un tweet, por ejemplo, ese que tenemos ahí abajo, reemplacen XXX por algún colectivo oprimido, decir, bueno, generar un algoritmo de alguna manera que me diga si es contenido discriminatorio o no. Eso es, básicamente, es una tarea de clasificación porque predecimos una variable discreta que puede tener solamente dos valores. O no hay discurso de odio, o hay discurso de odio. Es medio, sí, es binario el asunto. O quizás, en vez de predecir un 0 y un 1, predecimos un score entre 0 y 1, que es la puntuación, donde 0 representa que no hay odio, 1 sí, y el valor es un continuo entre esos dos valores. Bueno. La segunda tarea que se propone para este workshop, que lo presentaron con este conjunto de datos que vamos a ver ahora, es, dado un tweet, en este caso repetimos el mismo tweet, pedimos más información en este caso. No pedimos solamente determinar si es contenido discriminatorio, sino si además está dirigido contra un individuo o un grupo, en caso de ser discurso discriminatorio, y en caso de ser discurso discriminatorio, determinar si es agresivo o no agresivo. Así que, en este caso, podemos intentar pensarlo que el algoritmo que todavía no dijimos cómo lo vamos a armar, le voy a dar un tweet y me va a decir una o tres variables. Una es si tiene o no discurso de odio, y las otras dos va a ser si está dirigido contra un individuo o contra un grupo, y si es agresivo o si no es agresivo. Todas estas variables son importantes de alguna manera, si uno lo pensaría en términos para detectar qué tipo de discurso de odio es, para, por ejemplo, detectar cuándo están atacando a una persona, cuándo están atacando a un grupo, ver qué grupos están siendo más atacados, quizás con otra herramienta posterior para analizarlo, y finalmente si es contra un individuo y si es agresivo, por ejemplo, intentar ver si ese tweet representa una amenaza contra esa persona, una promoción de la violencia contra esa persona o una amenaza directa. En este caso podemos ver que el algoritmo nos va a dar más información. Bueno, ahora sí pasamos a ver ejemplos de este dataset, en qué consiste este dataset, y ahora vamos a explicar después de esto cómo armamos los algoritmos que finalmente atacan estas dos tareas. Bueno, acá tenemos tweets que están aislados de contenido y un poco nuestra investigación apunta a mitigar ese problema. No los voy a leer, pero pueden ver, por ejemplo, el primero, marca que no es discurso de odio, por lo tanto no marca si es individualizado o agresivo. El segundo marca que es discurso de odio, que no está individualizado, sino que habla de, bueno, en este caso de migrantes, y que no es agresivo. En el tercer caso, vemos que marca que hay discurso de odio, que no es individualizado, pero que sí es agresivo, porque están de alguna manera incitando a la violencia. Y en este caso, el último, vemos que está anonimizado el tweet, perdón, no lo comenté, le está respondiendo a alguien, bueno, todas estas barbaridades, y dice, bueno, que lo marca como discurso de odio, lo marca como individualizado, lo marca como agresivo, además. Vamos a ver otros ejemplos. Estos dos otros ejemplos, y los anteriores también, de alguna manera, los puse un poco, más que nada, de este conjunto de datos para entender que hay temas que son un poco difíciles de entender. Faltan para muchos tweets, uno los lee en este estado que están aislados. Por ejemplo, el primero. Y uno da la impresión de que está hablando de un tema, probablemente de una noticia, de algún evento migratorio, casi seguro por este dataset. El tercero, por ejemplo, segurísimo está hablando de una noticia porque le está respondiendo a El Mundo, que es un medio digital, no es digital solamente, español.
está hablando creo de la crisis migratoria en Ceuta, y da cuenta que en algunos casos es difícil entender, quizás para nosotros que tenemos la capacidad de elicitar el contexto y buscarlo en algún lugar de nuestra mente, pero para un algoritmo, para alguien que solamente pudiera ver esta información, es difícil entender si hay contenido discriminatorio o no. Por ejemplo, en el segundo caso, uno debería ver cómo es el hilo conversacional, le está respondiendo a alguien, para el que no esté acostumbrado a Twitter, cuando hay una arroba al principio, significa que le está respondiendo a esa persona. Y da la idea que quizás habría que ver si no incluso, no sé, el que está respondiendo esto no es también parte de ese mismo colectivo, con lo cual habría una falta de contexto para determinar si efectivamente es discurso discriminatorio o no. Y es algo general que pasa en casi todos los conjuntos de datos de este fenómeno. Los mensajes están aislados de cualquier contexto y muchas veces es necesaria información adicional que no está disponible para los algoritmos. Así que parte de lo que vamos a atacar y vamos a comentar en el resto de la charla va por ese lado. Bueno, pero antes de eso vamos a comentar un poco cómo generar los algoritmos, que yo comenté que hay, tenemos estos datos, queremos generar un algoritmo que me detecte si son discriminatorios o no. Para ello vamos a usar técnicas de aprendizaje automático. Voy a hacer una pequeña digresión acá, voy a comentar varios ejemplos que son quizás paradigmáticos de cuándo es necesario alguna técnica de aprendizaje automático versus la programación tradicional que tenemos, que uno conoce. Bueno, quiero comentar un par de ejemplitos rápidos de problemas que requieren aprendizaje automático. Un problema que no es de procesamiento de lenguaje natural, sino que es de visión por computadora, es este, que es muy conocido, que se llama el programa de detección de dígitos, en el cual tenemos una imagen de 28 por 28 píxeles, y lo que queremos armar es una función, o sea, un algoritmo, que yo le doy a esta imagen y me dice qué dígito es. Perdón, acá es de 0 hasta 9, me faltó 1, quedó 8 nada más. Asumiendo que hay seguro un dígito, que me diga cuál de los dígitos es. El problema es, bueno, ahí lo pongo como pregunta, para alguien que sepa programar, ¿cómo generaría una secuencia de pasos efectiva y determinística para generar esta función? Otro problema también de visión por computadora. Si tenemos fotos de 300 por 300 píxeles en los cuales seguro tenemos una imagen de un chihuahua o de un muffin. Generar una función que, dado una función, me diga 0 si hay un muffin o 1 si hay un chihuahua. Ahora volviendo a ejemplos más de opinion mining y de NLP. Dado un comentario en una red social, generar un algoritmo que agarre ese comentario y me devuelva qué polaridad general tiene el tweet. Si es un tweet que tiene una polaridad neutra, es un sentimiento neutro en general, una polaridad negativa, cuando es un sentimiento negativo, o positiva en el caso de que sea positivo. Y finalmente el problema que nos interesa a nosotros es, dado un comentario en una red social, determinar si tiene contenido discriminatorio o no. Y en ese caso tenemos un tweet, que ya vimos algunos ejemplos antes, y queremos generar una función que me devuelva si está bien ese tweet, si no tiene contenido discriminatorio, o si tiene contenido discriminatorio. Otro ejemplo sería también el que vimos antes, de generar una función que además me devuelva si está dirigido contra un individuo o contra un grupo, si es agresivo o si no es agresivo. Bueno, todos estos ejemplos tienen una particularidad que uno, por las técnicas de programación que uno conoce, o que quizás cualquier persona que haya hecho un curso de programación tradicional o tenga alguna idea de por dónde va la escritura de un programa, son difíciles de programar. ¿Por qué? Porque es muy difícil armar un procedimiento efectivo y escrito de alguna manera así, determinística, que ataque algunos de estos problemas y tenga una performance razonable. Sobre todo, particularmente los primeros, los que son de visión por computadora, es muy difícil. Así que una mejor idea es, en vez de nosotros escribir este programa, que lo vamos a escribir así nosotros a mano, escribir, por ejemplo, intentar buscar líneas rectas por ejemplo, en una imagen, o buscar puntitos negros, que en el
caso de los chihuahuas o muffin, una mejor idea es intentar hacer que la computadora escriba el programa ella misma. ¿Cómo? Mediante técnicas de aprendizaje automático que, en base a un conjunto de datos y a un algoritmo de aprendizaje, me generan este algoritmo que queremos, que es, en este caso sería cada una de las funciones que mencioné antes, que es el que me determina si es discriminatorio o no, el que determina la polaridad o no, el que determina qué dígito es. Ese algoritmo se va a generar automáticamente y se genera en esta mezcla, que es mezclar datos que estén etiquetados, es decir, que tengan una marca de qué dígito es, para que un algoritmo de aprendizaje pueda descubrir patrones sobre esos datos y generar este algoritmo en cuestión, que es lo que queremos al fin de cuentas, como producto final. Esto básicamente, la conjunción de estas dos cosas, el conjunto de datos y algoritmos de aprendizaje, es lo que usualmente se llama aprendizaje automático, o el nombre más conocido que tiene hoy en día es Machine Learning. Vamos a verlo ahora concretamente para nuestro problema. El proceso de entrenamiento, entonces, es lo que nos termina generando este algoritmo, que es el producto final, combinando, por un lado, los datos etiquetados, que son estos datos que vimos antes en esos ejemplos, ahí que les comenté del dataset de Heiteval, y algoritmos de aprendizaje. Y eso nos da como resultado este algoritmo clasificador. En este caso, por ejemplo, el algoritmo va a ser lo que después yo le voy a dar el comentario, alguno de los que vimos antes, y me va a decir si es un comentario discriminatorio o no discriminatorio. Pero este clasificador, el que está ahí abajo de todo, no lo voy a programar yo. Yo a lo sumo voy a programar el algoritmo de aprendizaje, voy a recolectar los datos, y el algoritmo de aprendizaje se va a encontrar los patrones en los datos y va a terminar generando este algoritmo de clasificación. Y este esquema de aprender sobre los datos es ya, bueno, hoy en día la gran mayoría de inteligencia artificial que ha tenido cierto éxito en estos últimos tiempos, se basa en algún tipo de este esquema. Acá puse NLP nada más, pero es todas las áreas de inteligencia artificial, diría. Desde visión por computadora, detección de habla, que uno lo usa ahora, ya es bastante popular en los celulares, y todas las tareas de NLP, que también las usamos, aunque no lo crean, dependen de alguna manera de un esquema similar a este, de aprender sobre los datos. No voy a hacer un repaso, pues ya no me quiero extender muchísimo en la charla, pero imagino que también en alguna otra charla lo habrán comentado. En los últimos, me voy a quedar casi en los últimos 10 años, los algoritmos más populares de aprendizaje, es decir, nosotros hablamos ya de estos datos, lo que ha cambiado en los últimos años han sido mayormente los algoritmos de aprendizaje, y en los últimos 10 años más o menos ha tenido la eclosión de las redes neuronales, que han pasado desde la visión por computadora hasta procesamiento de lenguaje natural, dominan casi hoy en día la inteligencia artificial está dominada por algún algoritmo de aprendizaje de este tipo, y estos tienen un nombre particular, que ahora en vez de Machine Learning se le dice Deep Learning, que habla de que usan estas redes neuronales profundas además. En este caso, hasta hace un par de años, no voy a hacer un repaso extensivo de esta cuestión, lo que se usaba, el estado del arte para esta detección de discurso discriminatorio y casi cualquier tarea de NLP, era la de usar redes recurrentes, que era un tipo de algoritmo particular ¿cómo se llama?, de aprendizaje, en conjunción con algo que se llama representaciones de palabras o word embeddings, donde convertía cada una de las palabras en un vector fijo de dimensión, por ejemplo, 300, de 300 numeritos continuos, donde cada una de estas palabras de acá abajo las genero un vectorcito y después tengo un algoritmo de aprendizaje que aprende sobre ello. El problema de estas redes que tenían hasta hace un par de años, que todavía se siguen usando, es que son redes chiquitas, de poca capacidad. La capacidad se suele medir por la cantidad de parámetros que tienen para aprender estas redes, y también, bueno, son poco profundas, y lo único que se compartía de red a red para cada una de las tareas, esto es algo, bueno, es una discusión un poco más amplia de inteligencia artificial, que es que cada tarea aprende un modelito por separado. Por ejemplo, todas las que vimos aprenderían una red particular. Lo único que comparten esas redes hasta hace un tiempo eran estas representaciones de las palabras, con lo cual era como que cada
para cada problema uno tenía que aprender, nuestro modelo aprendía a leer, aprendía sintaxis, aprendía semántica, para cada una de las tareas en cuestión. En los últimos años, esta idea de aprender cada tarea por separado cambió un poco, en particular con algo que se llama BERT, que es un algoritmo muy popular. BERT se inscribe dentro de otros algoritmos similares, que seguro habrán escuchado de GPT-3 o de alguno de esos otros modelos de lenguaje, que se basan particularmente en dos cosas. En una que es una técnica que se llama Transformers, que surgió en los últimos años y permite la utilización efectiva de una gran capacidad de cómputo, que hasta hace poco tiempo era difícil de aprovechar toda la capacidad de cómputo que había. Y por otro lado, de una técnica que se llama Transfer Learning. De alguna manera, debe ser muy de alto nivel. Estos modelos aprenden a leer, por decirlo, en grandes cantidades de texto no etiquetado, o sea, por ejemplo, en Wikipedia y demás, aprenden la estructura del lenguaje, y después para una tarea concreta, como que ajustan su conocimiento para esa tarea. Por ejemplo, para la detección de discurso discriminatorio, por ejemplo, para la detección, para análisis de sentimientos, y para otras tareas más que, bueno, no estamos contemplando. Y eso le llama transfer learning, es de transferir el conocimiento de una tarea a otra. Y esto básicamente BERT y sus diversas variantes han sido el estado del arte, es los modelos que tienen mejor rendimiento para estas tareas, para casi cualquier tarea, para detección de discurso de odio también. Y esto pasó en los últimos años, nada más, desde 2018, finales de 2018, y fue, bueno, cambió radicalmente la disciplina y cómo se enfocan, y bueno, y tiene algunos problemas que ahora sobre el final de esta charla voy a comentar. Volvemos para atrás, o sea, tenemos, perdón, con estos algoritmos uno podía agarrar los datos que habíamos visto en el principio cuando vemos el dataset de GTBAL, uno puede agarrar uno de estos algoritmos, le mete los datos esos y genera un algoritmo. La combinación de un algoritmo como este y los datos hace que me genere un algoritmo de detección de discurso de odio. Ahora, ¿qué posibilidades de mejora tenemos? Una es la que les mencioné antes. Es que la pregunta era si podemos agregar de alguna manera contexto. Ahora vamos a definir también qué es el contexto. O vamos a tomar un pequeño espacio de contexto muy particular. Y la pregunta es si podemos agregar este contexto para que los algoritmos tengan un mejor rendimiento. De alguna manera, la única manera que tenemos de determinar si les sirve o no por ahora es si el rendimiento de nuestros algoritmos es mayor o no si consumen o no contexto. Ahora lo vamos a definir. Y una cuestión más que es medio anecdótica es ver el tema de las características ofendidas. Acá en este dataset que vimos hay pocas, solamente racismo y misoginia. Vamos a ver si podemos agregar más de una. Bueno, de esto no voy a hablar tanto, me interesa más hablar de la parte de contexto. Y bueno, después algunas otras mejoras que son más técnicas de cómo se recolectan los datos y demás, que algo voy a comentar ahora, pero no es el eje de esta charla. Bueno, hasta acá comenté un poco cómo es hasta antes de mi tesis, que no sé si mi tesis después se va a tomar para generar algoritmos del estado del arte, pero todo el trabajo previo al trabajo que estuve realizando se basó en esto, en detección de discurso discriminatorio sobre mensajes aislados, sean de Facebook, sean de Twitter, pero mayormente es eso, es ver un comentario solo y sin ningún tipo de información adicional. Ahora vamos a ver un poquito el trabajo que hice en mi doctorado, que fue la generación de un corpus contextualizado, donde hay contexto, donde hay información contextualizada, y vamos a ver finalmente cómo evaluamos si ese contexto puede ser o no aprovechado por los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar su desempeño en esta tarea. Bueno, pero primero vamos a ver cómo armamos el corpus. Bueno, vuelvo a los tweets de la primera que puse en la presentación. Nuestro objetivo es analizar, primero, eso, que lo que les decía, si la edición de contexto
mejora el desempeño en la tarea de discurso de odio, y también algo más que es cómo impacta esto para las distintas características. Ahora vamos a contemplar varias características ofendidas, características protegidas, perdón. Por ejemplo, homofobia, transfobia, racismo, apariencia, por ejemplo, discurso gordofóbico y demás. Vamos a ver si el contexto ayuda o no en líneas generales y cómo ayuda a cada una de las características en particular. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el contexto? Acá, perdónenme, yo soy computador, seguro que alguna me voy a mandar acá, así que no me maten. Con contexto vamos a pensar, vamos a definirlo como cualquier señal que ayuda a poder entender lo que se pretende decir. Esta definición obviamente es muy general, y lo que vamos a hacer es restringir esa definición general de contexto a un contexto muy particular, que es el de contexto de notas periodísticas. Y ahora vamos a comentar un poquito cómo armamos este conjunto de datos. Y ahora quería comentar, este trabajo lo realizamos en un grupo interdisciplinario, en un PIUA+, que es un proyecto interdisciplinario de la UBA sobre marginaciones sociales. Desde ya, esto no lo hice yo solo como computador, pues si no tienen todo el derecho a matarme, porque no tengo ni idea de esto. Esto lo hicimos tomando las definiciones junto a gente que lo trata desde un ámbito legal, gente de socio, que pueden quizás entenderlo de una perspectiva mucho más amplia de la que puedo hacer yo. Así que, bueno, la próxima slide va a mostrar un contexto de esto, y quizás se va a entender, quizás algunos ya entendió que efectivamente es discurso discriminatorio, pero con esto quizás se entiende un poquito más. En este caso, que tampoco lo dice el tweet ni la nota, está hablando de una actriz trans, una mujer trans. Y de alguna manera estos comentarios, bueno, están haciendo alusión a su genitalidad y demás, y es discurso discriminatorio, es un discurso que está atacando a esta persona por ser una mujer trans. Así que la idea es ver si el agregado de esta información puede ayudar a los algoritmos a mejorar su rendimiento, a poder detectar más de este discurso como discurso discriminatorio. Bueno, esa es la pregunta que vamos a plantear. Bueno, y teniendo en cuenta la definición, el contexto que utilizamos, que mencioné, que es el contexto de notas periodísticas, el dataset que recolectamos, en vez de hacerlo recolectar tweets sueltos como era el anterior conjunto de datos, lo que hicimos fue recolectar artículos periodísticos y sus comentarios de Twitter. Que de alguna manera uno se pone a pensar, ya ahora están un poco en proceso de extinción, pero no sé si se acuerdan que en varios medios estaba el foro de abajo, uno entra en una nota y escribe ahí abajo, y bueno, son lugares propensos a generar este tipo de discurso. Y acá tenemos, por ejemplo, esta noticia, y tenemos dos tipos mucha información por un lado en este. Tenemos este tweet, que es el contexto de alguna manera. No sé si llega a ver, pero bueno, ahí dice coronavirus, China prohibió la cría de perros para consumo humano. Después tenemos comentarios sobre estos no los voy a leer, pero bueno, espero que se puedan llegar a apreciar. Y por otro lado tenemos la nota periodística, concretamente, que esto lo vamos a contemplar de alguna manera como dos tipos de contexto, que uno tiene estos comentarios, tiene un contexto corto, que es solamente el tweet, al que responden. Estos tweets están todos respondiendo a esa nota. Y por otro lado tengo un contexto largo, que es el contexto de la nota periodística, de todo el texto, que nos da información un poco más detallada. Así que lo que hicimos fue recolectar notas y comentarios en Twitter de estos 5 medios. Son, bueno, salvo Infobae, creo que son todos medios que tienen soporte escrito. Y son los medios formales argentinos, perdón por el ruido. Un segundo que pase. Ahí va. Son los medios argentinos que tienen más presencia en Twitter, por lejos.
Originalmente queríamos buscar otros medios que sean un poquito más federales y menos salidos, que no sean tan de capital, pero la verdad es que no tienen tanta interacción en Twitter y eso es un problema. Y como habrán visto, nos pasó justo que lo empezamos a recolectar con el medio de la pandemia, así que nuestro dataset tiene un sesgo importante que está marcado por la pandemia y también por el tipo de discurso discriminatorio que generó la pandemia. Algo que no comenté y que quizás bueno, es de interés en este grupo es que nosotros, y creo que lo saqué de las slides para ser más rápido, no contamos solamente no recolectamos todas las notas, sino que recolectamos solamente aquellas que en los comentarios tienen alguna palabra que consideramos como potencialmente discriminatoria, alguna palabra peyorativa para cada uno de los grupos que consideramos, que ahora los voy a comentar. Bueno, y acá consideramos varias características protegidas, a diferencia del otro dataset que les comenté. Acá comentamos 8 clases características protegidas, contra la mujer, contra el LGBTI, por temas raciales, xenofobia y demás, por motivos de clase, por motivo de aspecto, por situación de estar preso, o situación de delincuencia y demás, que es una característica que puede parecer medio rara, porque no es protegida, pero la contemplamos porque es interesante debido a que durante la pandemia, y creo que es un poquito más general, hay mucho contenido muy violento contra criminales y demás, y particularmente hubo contra presos durante la pandemia, no sé si recuerdan todos los eventos periodísticos que los iban a abrir las cárceles, que decían eso, bueno, por este motivo los contemplamos también esta característica. Por motivos políticos, que también está ahí, es una de las que están más grises, y después, bueno, por temas de discapacidad y o adicciones. Esas fueron todas las características que nos interesaron, y a su vez nos interesó, de alguna manera un poco como en el otro modelo que les mencioné de anotación, marcar que un tweet, si tiene o no una llamada a la acción, es decir, si incita a tomar algún tipo de medida casi siempre violenta, aunque puede ser no violenta, contra el individuo o grupo el que habla la nota. Así que bueno, este es una particularidad de este dataset. Pocos datasets tienen tanta variedad de características. Bueno, acá comento algo brevemente, que fue un poco el proceso de anotación de este dataset. Las anotaciones de estos datasets las suelen realizar personas humanas, en este caso gente que contratamos nosotros para esta tarea. Y para cada comentario lo que tienen que marcar es, primero, si es discurso de odio, y en caso de serlo, si llama a la acción y las características ofendidas. En este caso, por ejemplo, tenemos la nota, esta del primer caso de coronavirus en la Villa 31. Los anotadores tenían la posibilidad de ver la nota, y luego de eso tenían comentarios. Acá donde dice pobreza es el que yo marqué como clase, como discurso de odio de clase. Y donde para cada tweet, cada anotador tenía que marcar si ese comentario era discurso de odio, en caso de serlo, si tenía una llamada a la acción, y qué característica estaba ofendiendo. ¿Cuál de todas esas 8 que marcamos estaba? Hay una adicional ahí que vemos que es otros, que es por si consideraban que había alguna más que no marcamos, pero nada más. Una vez que cada comentario fue visto por 3 anotadores, nosotros lo que hicimos fue asignarlas, o sea, generar el dataset final por votación mayoritaria. Es decir, si 3 o más personas marcaron que era discriminatorio, entonces lo marcamos como discriminatorio. Perdón, si de las 3, 2 marcaban que era discriminatorio, entonces es discriminatorio. Si 1, no, y si 0, tampoco. 2 o 3. Sí. Bueno, y como resultado tuvimos un dataset. Ahora vamos a mostrar unos ejemplos y ya paso rápido para ir cerrando a los experimentos de clasificación. Nos dio cerca de 1.238 artículos, recolectamos con 57.000 comentarios, de los cuales 8.700 son discriminatorios. Acá los tenemos desagregados los datos por cada una de las características, y también por cada una de las llamadas, dentro de esas comentarios discriminatorios, cuántos contenían llamadas a la acción. Vemos que las llamadas a la acción son mayormente contra criminales
y contra la cuestión por temas raciales o xenofóbicos. Ahora voy a mostrar ejemplos para que se entienda por qué. Si uno piensa un poco en la pandemia, se le ocurre por qué viene por ahí. Y nada, bueno, acá tuvimos una métrica de acuerdo, que es algo que se usa para ver qué tan de acuerdo están los anotadores sobre la anotación. Nos dio un acuerdo razonable, no muy alto, pero bastante bien, que es algo que se llama la métrica de Kappa alfa de Krippendorff. Y bueno, pasamos a ver algunos ejemplos de esta tasa. Acá puse ejemplos de discurso de odio contra cada una de las características. Anonimicé, creo, en casi todos los casos, creo que en uno no los nombres. Y los tenemos por características. Todos esos son ejemplos discriminatorios. Acá tenemos del racismo. Como vemos, algunos comentarios son difíciles de entender sin contenido. O uno puede intentar pensar, por ejemplo, bomba urgente a esta maldita raza. No sé, hay que entender un poco de qué está hablando, más allá de que el 95% de probabilidad sea discriminatorio, pero a uno le falta la información adicional de qué está hablando. Juan Manuel, perdón. Sí, perdón. Perdón, ¿puedo hacer una sola consulta menor? Perdón por el... Sí. Los 1200 artículos originales que tomaron para hacer esto, ¿todos ellos estaban referidos a alguna de estas 8 grupos? ¿No eran artículos cualesquiera? ¿Todos eran referidos a esos grupos? No. Son noticias que recolectamos. Nosotros recolectamos un universo de noticias. Si querés después lo explico mejor, pero colectamos casi todas las noticias que generaron los medios durante ese periodo, durante un año. Nos quedamos con 1200 nada más. ¿Por qué? Porque había al menos un comentario, perdón, al menos 3 comentarios dentro de los comentarios de esa noticia que tenían algún slur, no me sale, algún término peyorativo, una expresión peyorativa contra alguno de los grupos. Pero puede ser que alguna noticia tenga más de uno, ojo. Puede ser contra uno, por ejemplo, racismo y odio de clase a veces va de la mano. Bueno, no sé, por ejemplo, contra las mujeres y apariencia también. Hay una intersección entre varias cosas, pero esa es la idea. Esos 1200 son un subconjunto de todo el universo de notas que hubo en ese año. Gracias. Bueno, prosigo y cuento rápido lo de los experimentos, así no nos extendemos muchísimo. Bueno, acá tenemos algunos de clase. Algunos de estos son interesantes, por ejemplo, el segundo. Uno es un comentario irónico, de alguna manera, no sé si es irónico, hay que pensarlo, pero uno si lo lee sin el contexto pareciera que es algo que es positivo, que es un mensaje positivo, y sin embargo si lee el contexto cambia totalmente el sentido de ese comentario. Por ejemplo, en el último que tenemos, ahí tenemos, bueno, hay un montón de características protegidas mencionadas, están todas acá casi. Todas las que mencioné deben estar en el último comentario ese que marqué. Lo puse justamente porque es para ejemplificar que en un comentario puede haber más de una característica protegida. Estos son por motivos criminales y demás. Acá vemos también que son difíciles de entender. Si uno no lee, ahí les pido hagan el ejercicio de leer primero el comentario y después el contexto, y van a ver que cuesta entender el mensaje. Bueno. Perdón. Entonces, ahora vamos a contar, con todos estos datos que vimos hasta acá, vamos a comentar experimentos de clasificación que se parecen mucho a los que vimos antes, y vamos a contar los resultados y ya
cortamos para abrir el debate. Planteamos dos tareas de clasificación sobre este conjunto de datos, que son muy parecidas a la anterior. La primera es, dado un tweet, predecir si es discriminatorio, a secas. ¿Es discriminatorio o no? Y el otro es una tarea un poquito más compleja, que es, dado un tweet, predecir cuál de las características es ofendida. O sea, en este caso sería, por ejemplo, si tenemos un tweet, tenemos que definir en esta forma de diagrama de Venn, en la primera tarea solamente tenemos que definir si está dentro o no del área roja. En esta tenemos que definir para cada una de estas áreas en cuál está, en qué intersección está de todas esas. Y además si tiene un llamado a la acción. Así que nada, esta tarea granular, que es la de dar más información del tweet, la podemos ver como una versión un poquito más compleja de la tarea binaria. Para el modelo de clasificación usamos, ahora comento rápidamente de los algoritmos de clasificación, usamos Beto, que es la versión en español de este algoritmo que les comenté antes, BERT. Es un algoritmo hecho para español, los algoritmos no son universales, sino que están hechos específicamente para cada idioma. Y probamos tres versiones. Una versión en la cual el algoritmo no consume el contexto, por ejemplo con este tweet solo. Una versión en la cual el algoritmo ve el tweet de la noticia, además, ve el comentario y además el tweet de la noticia, que es esta segunda donde dice tweet. Y una tercera en la cual la separación está dada por esa cosa que dice sep, separa el texto del contexto. Y finalmente una última que es ver el tweet, o sea, el comentario, y ver además el título de la noticia y también el artículo. Que el título de la noticia hace siempre lo mismo que el tweet del medio periodístico. Por ejemplo, en este caso, este último, que acá dice, a la derecha de SEP, dice China prohíbe el consumo de perros, la pandemia del SARS-CoV-2, bla, bla, bla. Eso es todo el artículo periodístico que vimos antes, lo metimos ahí. Y la idea es ver cuál de estos algoritmos con este tipo de entradas, cuáles funciona mejor. Eso de alguna manera, para cada una de las tareas nos va a dar una idea de si el contexto ayuda o no. Para la tarea binaria hicimos acá una digresión un poquito técnica. Usamos un modelo básico en el cual tenemos solamente una salida que nos dice si es odioso o no. Perdón, la fórmula la debería haber sacado, pero es nada más, nos devuelve un valor entre 0 y 1, donde 0 es nada odioso y 1 es totalmente odioso. Y para la tarea granular, en vez de devolver solamente ese valor entre 0 y 1, nos devuelve 8 valores entre 0 y 1, para mujer, para la característica LGBTI, para la característica clase, para alguna de las características que mencioné antes. Así que en este caso el algoritmo nos tiene que devolver 9 variables, que son las 8 características más, además, si llama o no la acción. Son 9 variables. Así que algo que hicimos acá, y que es particular de esta tesis, es que esto lo entrenamos todo conjunto. No es un algoritmo para cada variable, sino que es el mismo algoritmo te devuelve las 9 variables. Y ahora pasamos ya directamente a los resultados de esto. Esto, perdón, es una tabla medio, quizás la explico más que no se va a entender muchísimo. Acá tenemos la forma en la cual usualmente Machine Learning se mide el desempeño de cada uno de los algoritmos, es de acuerdo a ciertas métricas. Métricas que son muy comunes. Una es la de precisión, que es cuando el algoritmo me dice algo, en este caso estamos en la tarea binaria, cuando me dice que es discriminatorio, ¿cuánto por ciento de las veces efectivamente es discriminatorio? El recall o sensibilidad es al revés, es si el contenido es discriminatorio, ¿qué porcentaje de las veces lo encuentra? Eso también es una métrica que se usa mucho para test de enfermedades y demás, uno lo puede pensar ahí. El F1, que es una métrica que es un promedio de estas dos variables, y el macro F1, que no importa, es un promedio entre los F1 de las dos variables. Este cuadro, uno más allá de los numeritos y demás, lo que nos está diciendo es lo siguiente. La métrica son métricas entre 0 y 100, más cercano a 100 es mejor. En este caso lo que vemos, estos son los tres modelos que les mencioné. El modelo que no consume contexto, que es el de ninguno, el modelo que tiene solamente el contexto del tweet, y el contexto con además el artículo periodístico. Y el que mejor funciona para todas las métricas es el modelo que tiene el contexto solamente simple, que ve el tweet, nada más.
ese es el que mejor funciona. Y uno dice, bueno, che, no, el artículo periodístico no lo puede entender el algoritmo. Bueno, es difícil entender por qué pasa eso. Algo que puede pensar uno es que nuestros algoritmos no lo pueden entender bien, o de alguna manera reproduce lo que pasa en la vida real, ¿no? Que los comentaristas siempre leen nada más el título o el tweet de la noticia y responden en base a esto. Así que quizás falta un poco más de investigación al respecto. Para esta tarea sola, el artículo, solamente ver el título de la noticia les da suficiente información como para determinar si un tweet es discriminatorio o no. Pero este contexto, ahora si lo vemos para la tarea granular, cada una de estas métricas son para cada una de las características que vemos, acá para si llama o no la acción, mujer, LGBTI y todas las demás. En este caso se ve algo más interesante, que es que el contexto se reproduce un poco lo mismo, solamente el contexto simple ayuda más que el contexto, que el contexto con el artículo periodístico, pero además lo que pasa, macro F1, perdón, al final entonces el promedio de cada una de estas columnas, lo que termina pasando es que para algunas características ayuda mucho más el contexto. ¿Para qué características aporta mucho más? Bueno, contra el criminal, que es la que más aporta 17 puntos para esta métrica de F1. Para LGBTI, para los artículos periodísticos que hablen de ataques homófobos, transfóbicos y demás, el contexto ayuda bastante. Y después, bueno, también para clase y racismo ayudan, pero bastante menos. Pero sobre todo para criminal y LGBTI ayuda muchísimo ver el contexto para entender los mensajes. Y uno, casualmente puse ese ejemplo al principio de la charla para intentar entender que eso ayuda particularmente a ese tipo de discriminación. Bueno, y acá pongo dos ejemplitos más y ya cerramos la charla. Estos son ejemplos en los cuales el algoritmo que no tiene el contexto, si uno le saca el contexto, no se daba cuenta que eran mensajes discriminatorios. Pero si le agrego el contexto, el algoritmo se da cuenta que es discriminatorio. Así que, nada, los invito a que lo vean sin contexto, y después lean el contexto para ver si quizás ahí se terminan entendiendo que la cuestión discriminatoria detrás de estos mensajes. Ahora paso a otros ejemplos. Estos son al contrario, al revés. El algoritmo sin contexto los marcaba como discriminatorios y no eran discriminatorios. O es polémico, o están ahí, bueno, no sé, es medio raro. El último, perdón, no anonimicé, pero bueno. El primero, si uno lo lee, hasta aparece un mensaje discriminatorio contra el colectivo LGBTI. Ponen mucho de ese tipo de mensaje, decirle no es mujer, no es hombre, su sexo de nacimiento, etc. Y hay algunos que están ahí en el borde, que no queda claro también, bueno, qué son, pero bueno, son las limitaciones que tenemos con estos algoritmos. Bueno, ahora, para cerrar, hay algunos ejemplos en los cuales nuestros clasificadores se equivocan y bastante. Por ejemplo, en este caso, son todos esos ejemplos de mensajes discriminatorios contra la comunidad LGBTI. Ninguno de los clasificadores ni el que andaba mejor lo podían encontrar. Y esto habla un poco de quizás que la detección de discurso discriminatorio no es tan trivial. Por ejemplo, también el ejemplo 2 es un ejemplo bastante elaborado, no es solamente no hay, de hecho, no hay una palabra derogatoria, por ejemplo, en el primero de los dos comentarios. Y es complejo entender un poco la naturaleza de estos mensajes. Bueno, en el último tampoco. Bueno, para cerrar, entonces hay varias cosas. La primera es, bueno, en realidad la 2 no la lean, me quedó colgada de otra charla. Lo importante es que el contexto pareciera ayudar a mejorar la detección de discurso discriminatorio, y además que no mejora para todas. Hay algunas características en las cuales no mejora tanto, pero hay un par en las que sí. Por ejemplo, vimos en este caso que para criminal, para LGBTI,
también para racismo y para clase, nos ayuda a poder ver el contexto para entender la naturaleza de estos comentarios. Y un poco para esto, quizá lo dejo ya como puntapié para iniciar la conversación, es que hay un componente de insultos y demás, pero muchas veces hay discurso discriminatorio que tiene cierto nivel de razonamiento, de conocimiento del mundo real, de metáforas, de ironía, que yo creo que actualmente los modelos, incluso los más sobreparametrizados y demás, todavía no están al nivel de poder entender estas sutilezas. Esto es algo que se está debatiendo actualmente en la comunidad NLP. Acá hay 2 papers que les dejo, que son muy interesantes para razonar en qué estado está el procesamiento del lenguaje natural y la cognición humana respecto a esto. Así que, para ir cerrando, entonces, las 3 cosas: la información contextual es importante, hay cosas que explorar todavía respecto de esto. Es importante también tener la información de la característica atacada, que es algo que no se suele ver en esta tarea. Y finalmente, que con todo esto y con todas las mejoras que planteamos acá, tampoco es que estamos escapando de las limitaciones actuales del procesamiento del lenguaje natural. Que ahí hay una pregunta que la dejo incluso para disparar el debate: si actualmente la inteligencia artificial razona o solo detecta patrones. Yo me inclino hacia lo último. Así que, bueno, eso solo. Nada, muchas gracias. Perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Abrimos entonces la ronda de preguntas para quienes quieran aclaraciones o comentarios o dudas. Por ahí conviene dejar de compartir, ¿no? Bueno, acá tengo al Nico que quiere hacer una pregunta. Vení Nico, acá que es más fácil. Dale, dejo de compartir, sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla, me gustó mucho. Mi pregunta es sobre la gente que hacía esta tarea de clasificar las noticias, los comentarios o las respuestas a las noticias, y marcaba si es discriminatorio, hace referencia a tal cosa, a tal otra. Eran personas, eran gente cualquiera convocada para... O sea, ¿eso refleja el juicio de esa gente o tenían algún tipo de entrenamiento para... Digamos, igual los casos, todos los ejemplos que ponías eran como bastante obvios, ¿no? Pero digo, pensando en casos que pueden ser más grises, era gente que, por ejemplo, ustedes los ponían al tanto de la definición de discurso de odio que ustedes estaban manejando, o que ustedes consideraban especialmente confiable para clasificar esas noticias de tal o cual manera, o digamos, que quieren ver tipo lo que piensa, porque digo, les puede tocar a alguien que escribe ese tipo de tweets clasificando ese tipo de noticias. Supongo que no hicieron eso, pero quiero decir, es relevante. No sé si quieren que conteste de una o espero más, como quieran. No, Sí, sí. mejor contestar, sí, me parece mejor, si no te vas a olvidar. No, perfecto. Bueno, muy buena la pregunta. No, obviamente omití ese, me quedó bastante extensa la charla, pero omití ese detalle. Es un detalle súper importante a la hora de generar estos recursos que hablan de fenómenos sociolingüísticos bastante complejos. Y sí, hay algo que omití acá, que es nosotros, perdón, quedó medio perdido en el slide, pero lo omití. Muchos de estos, por ejemplo, el dataset que comenté en primer lugar, que es esta competencia de Heiteval, está en Ceneval 2019, y mucho del contenido generado en NLP, de estos datasets, para otras tareas que no mencioné, están generados por gente, imagino que la pregunta está orientada para ahí, está hecha por gente que está contratada, tercerizada a través de plataformas de crowdsourcing. Una de ellas es Amazon Mechanical Turk, no sé si la discutieron o la conocen. Es una plataforma en la cual básicamente uno puede subir tareas que tiene que completar alguien y medio que la plataforma se encarga de buscar gente para eso y les paga además salarios por debajo del mínimo de cada país. Así que
la inteligencia artificial está un poco cimentada sobre el trabajo precarizado y mal pago. En esos casos se ha visto que también por la paga y por el tipo de conexión que tenés a través de muy impersonal, muchas veces lo que se genera, el resultado de estos, es bastante pobre. Una forma de mitigarlo usualmente es contratando mucha gente a través de estas plataformas, pero bueno, nosotros no lo contemplamos como una posibilidad por varias razones. Una es que queríamos tener más control del tipo de persona que etiquetaba este contenido. Nosotros creemos que el discurso discriminatorio es un fenómeno mayormente cultural, y si yo, por ejemplo, hago que alguien que el español es su L2, es el segundo lenguaje, y no es nativo en español, o ni siquiera es nativo, de español rioplatense, entender estos tweets no es trivial. Yo creo que llega vos me dijiste que son obvios, pero son obvios para nosotros que estamos acá inmersos en esta realidad, pero probablemente para otro no. Así que lo que hicimos fue contratar gente que buscamos un perfil, buscamos gente, creo que al principio eran estudiantes universitarios y demás. Al final terminamos con un perfil súper calificado de gente que tenía grado, posgrado y demás. Contratamos 6 personas, hicimos un manual de etiquetado donde pusimos cuál era nuestra definición de discurso de odio, qué era cada característica, cosas concretas de las características. Por ejemplo, para característica mujer, por ejemplo, insultar a una mujer, decir un insulto solo no era discurso de odio, tiene que apelar a algo de la mujer. Por ejemplo, para cada característica pusimos cuestiones o ejemplos clásicos. Por ejemplo, en la característica LGBTI, si refiere a su genitalidad o algo así, es discurso de odio. Hicimos un manual bastante extenso y además pusimos un conjunto de pruebas donde ellos etiquetaron y nosotros lo revisamos y dimos como una vuelta hasta como les hicimos, che, fíjate acá, esto está mal, lo vimos de varios, y después los lanzamos a que etiqueten ellos el resto del dataset. Así que no lo mencioné, pero tuvimos todo el cuidado posible. Nunca es suficiente con esto, es muy difícil. Es una tarea también que tiene es muy subjetiva, es una tarea subjetiva, no es una tarea objetiva. No es decir si en la imagen hay un gato o no, hay un perro o no, hay un semáforo o no, como quizás te dicen en el Google Captcha, sino que es una tarea que 2 personas acá, probablemente muchos vimos acá algunos de estos mensajes y alguno pensó, este es discriminatorio o no, y quizás no tenemos un consenso universal sobre esto. Así que eso fue lo que hicimos. Perdón por la extensión. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas más. Alfonso levantó la mano primero. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Te quería preguntar si pensaron algo o si contemplaron lo que son los casos de apropiación de los términos peyorativos, cómo eso puede jugar un papel, porque bueno, por más que le des toda la información al sistema, quizás un comentario que puede parecer de discurso de odio, en realidad es una apropiación, o una ironía, o una complicidad, y no sé si en todo caso ustedes creen que eso puede incluso fomentar los discursos de odio más allá de las intenciones del hablante. No sé si consideraron algo de esa variable. Si eso fomenta o no el discurso de odio me escapa un poco y me escapa mis conocimientos, así que me voy a reservar el derecho de no contestar esa parte, perdón. Sí, lo de las apropiaciones creo que lo pusimos en el discurso, en el manual de etiquetado, pero de todas maneras, nosotros, perdón, algo quizás no sé si quedó claro, el dataset que armamos fue sobre, ¿cómo se dice? Perdón, perdí el Zoom. Lo armamos sobre comentarios de noticias, pero es sobre el primer nivel. Si había un intercambio ahí abajo, no lo contemplamos. Es como si los que conocemos Twitter, es el primer nivel de respuesta. No hay respuesta a respuesta. En ese tipo de intercambios no hay
es raro ver el término, las apropiaciones que usualmente se dan más en interacciones quizás conversacionales pensamos que esto es un medio periodístico, casi como un bot, la otra, pero el término, creo que la apropiación se da más en contextos de conversacionales entre uno o más personas, entre dos o más personas, perdón, y lo contemplamos, pero creo que no lo vimos, la verdad, ese fenómeno. Pero sí, ese es un re problema, hay trabajos que lo han abordado, y es más complejo porque en ese caso el contexto conversacional ya no es suficiente, ¿no? Porque, ¿qué hacemos uno cuando ve eso? Por ejemplo, no voy a citar ningún ejemplo porque es medio difícil de armarlos, pero imaginemos que tenemos una conversación y vemos que cierta persona dice algo de un colectivo, pero decís, mira, esta persona es de ese colectivo, entonces lo tengo que interpretar de otra manera. Esa información no está en el contexto, no es un contexto textual, es un contexto de otro tipo. Habría que pensarlo, es de información de los de quienes están interactuando y demás, pero nosotros no la tenemos en cuenta. Gracias. Bueno, Damián. Sí, gracias Juan Manuel por la charla. La verdad me re gustó y me reinteresó. Quizás esto es una pregunta un poco naif, pero bueno, desde ahí me acerco también. Mi pregunta es, ¿qué tipo de acciones que pueden hacer compañías o estados o ONGs puede favorecer tener una mejor clasificación, más eficiente, como es la que ustedes lograron? ¿Qué tipo de acciones o disposiciones o tareas puede mejorar? A ver, nosotros lo medimos nada más esto en términos de métricas como de efectividad del algoritmo. Después hay todo no sé si la pregunta es solamente en esos términos, yo creo que hay un montón creo que se está avanzando para muchos lados en mejorar esto. Por ejemplo, algo que no comenté y que uno, si pulula usualmente en las redes sociales, ve que hay tipo de contenido discriminatorio, altamente tóxico y demás, que está expresado, por ejemplo, con memes. Tenés un meme, no sé, le pones a alguien, no sé, me acuerdo que hay un caso de alguien que creo que tenía un cargo directivo acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que dijo algo y puso una imagen de una bala. Que había que instalar un microchip en el cerebro de las personas y puso eso. Bueno, ese es un mensaje re complejo de entender y súper complejo de entender para el tipo de estado del arte actual que tenemos, que todavía le cuesta mezclar esa información. Yo creo que hay un montón de cuestiones para mejorar esa efectividad. El problema es que yo creo que también va a haber algo... bueno, ahora está todo en debate también en Twitter si va a haber libertad de expresión entre muchas comillas o no. Esto es un debate que yo creo que le excede nada más la cuestión técnica. La cuestión técnica para mí es el último escalón del debate, y en todo caso habría que preguntarse, sí, ¿qué hay que hacer con ese contenido? Y también después, bueno, sí, cómo lo integramos. Y finalmente, que algo que para mí es importante entender, estos algoritmos, incluso con todas las mejoras que te estoy mencionando, todavía no reemplazan tener un humano atrás que pueda entender. No lo va a reemplazar, hay que entender eso, no puede reemplazar a un humano. Sí puede ayudar a manejar la cantidad violenta de contenido que hay, pero por ejemplo, para citar un ejemplo rápido, en esto de lo de Myanmar, que si pueden buscar, esto todavía se está investigando, lo que pasó ahí y demás, pero durante mucho tiempo Facebook ni siquiera tenía un hablante nativo de birmano, creo que es que se habla ahí, y digo, por más de técnicas automáticas que tengas para detectar eso, necesitas a alguien que del otro lado lo agarre, lo lea y lo entienda. Pero bueno, no sé si respondí o me fui por la tangente. Sí, más o menos, me parece que lo que yo quería preguntar más era, por ejemplo, si este tipo de mejores algoritmos de clasificación mejoraban potencialmente las tareas de censura dentro de una red, o de deshabilitar un conjunto de usuarios, o tareas de detección criminal, de prevención de criminalidad, o etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que sí, pero el ejercicio que hicimos en lo que acabo de comentar es muy simplificado. Pensá que lo hicimos nada más para comentarios de notas periodísticas. En muchos casos, por ejemplo, podés estar haciendo un comentario en una red social que alude a un tema que vos no estás ni siquiera mencionando explícitamente. Por ejemplo, imagínate que hay un trending topic de algo. Y vos haces una mención de eso, quizás ni siquiera mencionar, imagínate una persona, y la estás agrediendo de una manera, no sé, súper racista, misógina, etc. Quizás ni siquiera la estás mencionando. Ni siquiera con el nombre la estás mencionando, pero se entiende por no sé, temporalmente, que estás referido a ese contexto y demás. Bueno, a él le falta mucho a todo esto, y yo creo que se inscribe más en algo de poder incorporar contexto conversacional o de algún otro tipo a los algoritmos. Es algo que no está pasando actualmente. Después, si eso se usa para censura, esa discusión no quiero ni tengo una posición tomada al respecto, así que no opino eso. Yo hablo de detección nada más. Bueno, tenemos más preguntas, Eduardo. Hola, perdón. Gracias por la charla, Juan. Me gustó mucho, no sabía nada de todo este trabajo que se está haciendo, así que la verdad es que aprendí mucho. Me quedan dos dudas, o dos tipos de dudas en general. Una tiene que ver con si es posible incluir más contexto, que mencionaste, especialmente más contexto no inmediato. Entiendo que solo puedes incluir contexto que sea lingüístico o textual. No podrías incluir cuestiones intencionales o creencias sobre el emisor del tweet, cosas que no pueda ver la máquina, que ayudarían para detectar cosas o algunos tipos de ironía. Entiendo esa parte. Pero quizá se puede incluir algo más alejado de un tweet en particular, que sería una serie de tweets de esa misma persona que te permitan derivar otro tipo de mensajes igualmente discriminatorios o actitudes asociadas a eso. O sea, pensando en una noción más amplia de contexto, algo que podría ayudar es incluir más presuposiciones sobre la persona que emite ese mensaje. Entonces, generalmente leemos todos los tweets asumiendo una noción acerca de quién es el que escribió, si es una persona que tiene una opinión de izquierda o de derecha, si es una persona que tiene una identidad de género A, B o C, si es una persona que tiene una orientación sexual de tal o cual tipo. Todo eso que se puede identificar al leer otros tweets de esa misma persona. Te darían un contexto más rico. No sé qué tanto ayudaría. Quizás algunos casos de ironía y sarcasmo podrían resolverse de esa manera, muchos otros seguramente no. Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con algo que me pareció extraño, que es la distribución de eficacia del modelo, que es mucho más eficaz con casos de criminales y casos que van enfocados en contra de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Perdón. Pero falla mucho, por ejemplo, cuando son ataques contra mujeres. ¿Tienes alguna idea de cuál es la explicación de esa distribución de eficacia? Porque me pareció muy misterioso. No entiendo por qué pasa eso y si crees que podría mejorar si le das más tiempo para seguir aprendiendo al algoritmo. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, muy buenas preguntas las dos. Sobre el contexto, sí, yo creo que se tiene que poder agregar, no es una metodología usual de agregar información sobre la persona, sobre el emisor del mensaje, pero es verdad que si uno se pone a pensar, ¿qué hace perdón, yo lo hablo más desde el llano, pero efectivamente la posición desde donde está situada la persona que emite ese mensaje da información contextual rica también al respecto de eso. Sí, yo creo que ese es un área para investigar, pero bueno, ¿viste? Es otro doctorado más probablemente, así que le va a tocar a alguien. Pero sí, eso yo creo que es algo que se está haciendo. Hay también como... No sé, como tengo ahí pensamientos encontrados porque de alguna manera también es como ya prejuzgar a la persona por de dónde viene, y a veces uno tiene que intentar entender eso, y
intentar entender solamente el mensaje, y a veces medio los algoritmos que tenemos hoy en día son medio incontrolables en tanto que no sabes bien qué es lo que está aprendiendo atrás y quizás aprende directamente la posición, dónde está situado en la red. No voy a nombrar a nadie, pero imagínense que siga tal o cual político y ya decía, bueno, okay, este va a tener cierta posición, va a ser misógino, discriminatorio, etc. Eso por un lado para mí sí igual es un camino que hay que explorarlo un poco más. No estoy seguro de que se esté haciendo, pero probablemente esté ocurriendo. Eso por la pregunta 1. La pregunta 2, sobre el tema de la performance, ahí hay algo que no comenté también, que es, nosotros calculamos también, de alguna manera, no quiero entrar a poner muy técnico, pero la performance, ¿cómo andan? ¿Cuál es la performance de un humano en esta tarea? Lo medimos de una manera medio rara, que es midiendo todos contra todos y tomando un promedio de esas métricas que teníamos ahí. Y nos dio, creo que, ahora no lo tengo que revisar, pero LGBTI también anduvo muy mal. Vos si ves la métrica de LGBTI, no voy a volver a compartir la pantalla, porque si quieren después les paso las slides, da muy abajo, y de hecho da muy abajo de los humanos LGBTI. Y ahí ya hay un problema, que yo creo que es la complejidad de los mensajes contra ese colectivo, sobre todo particularmente los mensajes transfóbicos, que hay algo ahí que está faltando y que hay un espacio también de mejora. Los de mujer creo que también, y ahí tenían otro problema más, es que creo que hubo poco acuerdo también en los mensajes contra la mujer, y eran casos también muy complejos, y había un montón de notas que teníamos de, por ejemplo, el caso, no sé si recuerdan, de acá de un actor que violó a una actriz, y que habían tipo de mensajes que mencionaban, por ejemplo, que tal persona era una mentirosa. Bueno, ese tipo de mensajes, tuvimos un problema con ese tipo de mensajes, que algunos lo consideran como, de nuestros anotadores como mensajes discriminatorios, otros no, pero son mensajes, por un lado, que tuvieron poco acuerdo y también que son complejos de entender, ¿no? Porque a veces refieren, ni siquiera están hablando del contexto en sí, quizás a veces habla de otra cosa de esta actriz, y no sé, estos algoritmos no terminan de entender que eran mensajes discriminatorios. Así que hay algo que sí también ahí merece análisis, mayor contexto probablemente, pero bueno, eso quería aclarar, que también en LGBTI también hay una performance muy baja. Vos me dijiste, creo que en Criminal también, ¿por qué andaba tan bien? Bueno, en Criminal muchos de los mensajes son una noticia policial, y bravo, felicitaciones, no sé, mataron a alguien y es bravo, felicitaciones, uno menos, y demás, que son mensajes, o no sé, ponen el iconito el emoji de la pistola, pues cosas muy violentas, pero que se entienden solamente si ves la nota también. Por eso quizás la diferencia de performance en Criminal, a pesar de que, no creo que suene mal, pero no es... Criminal no era una de las características protegidas. Si uno ve cualquier manual, o sea, definición de discurso discriminatorio, nunca está Criminal, así que le agregamos medio ad hoc, pero casualmente es una de las que tiene el tipo de violencia que hay, depende mucho de entender composicionalmente texto y contexto, así que nada, esas tres cosas. Criminal, sí, por la naturaleza de los mensajes. Todavía no publicamos el dataset, pero cuando lo hagamos lo van a poder ver. Y mujeres LGBTI andan bastante mal, es cierto, y bueno, ahí hay todo un análisis adicional que hacer al respecto. Gracias. Perfecto, Santiago. Buenas, buen día. Muy buena la charla, aprendí mucho. Tengo una pregunta que no sé si es para ustedes, pero me quedé pensando si uno no puede imaginarse un problema de alineación, en el sentido de un algoritmo que identifica discursos de odio parece ser una buena herramienta si uno lo que quiere es que haya la menor cantidad de discursos etiquetados como discursos de odio en una plataforma. Pero hace unos años, creo, circuló un memo interno de Twitter de uno de los ingenieros que decía, bueno, lo que pasa es que si sacamos todo el contenido white supremacist tenemos que banear políticos republicanos, ¿no? Y el público no está dispuesto a tolerar eso. Entonces, bueno, como queremos que en nuestra plataforma los diputados y senadores republicanos puedan participar, y a la gente le importa leer lo que piensan los diputados y senadores republicanos, no podemos, o sea,
que algo sea contenido etiquetado como contenido de odio no es sinónimo de que deba ser desterrado de la plataforma, ¿no? Entonces, me pregunto si pensaron un poco en esa dimensión, porque uno puede tener otros objetivos que no sean solamente minimizar la cantidad de mensajes agresivos. Uno puede querer saber lo que piensa Donald Trump en Twitter, ¿no? Y tener razones para que contenido etiquetado como contenido de odio persista, y que si mi objetivo es, bueno, minimizar la cantidad de contenido de odio, de repente transformé la plataforma en algo que no quería que fuera en un primer momento. Sí, ahí creo claramente la pregunta no me la hiciste a mí porque es ya más motivo de debate y aparte no tengo las armas para responderla ni la formación. Pero sí, yo ahí creo que al menos en mi tesis de doctorado y cuando lo mencioné también un poco acá, es difícil decir qué posición hay que tomar respecto al discurso discriminatorio. Por ejemplo, quizás censurarlo genera el efecto contrario, que hay sectores que lo usan como una excusa para decir, che, mirá, esto somos la contracultura nosotros porque nos atacan, y generas un efecto adverso, que más gente adhiera a ese discurso. Pero no, acá estoy hablando como Doña Rosa, como diría un periodista hace mucho. Soy computólogo, no tengo tantas armas de esto, pero bueno, generó, por ejemplo, esto que aparezca esta red social Gab. Fue en 2017, creo que fue cuando empezó todo, o 2017 o 2016 fue cuando empezaron todos los bans en Twitter, porque la Unión Europea creo que le dijo, che, dejate de joder y empezá a sacar el contenido. Y bueno, se quedó en este Twitter es el Twitter del racismo y demás. Y no sé, pasó que hay un tipo que era usuario usual de esta red y fue, creo que uno de los que perpetró la masacre en Pittsburgh, en una sinagoga. Sí, no sé si hay una pregunta ahí de qué hacer. Yo no, la verdad no sé. Hay un enfoque alternativo en esto, porque yo estoy haciendo una más detección. La detección, después decís, che, ¿qué hago con esto? Alguien que hace estudios lingüísticos, alguien que hace estudios sociológicos, quizás le dice, mira, puedo detectarlo y puedo hacer un estudio para entender la anatomía de este tipo de discurso. Para otro puede ser directamente para censurarlo. Otra alternativa, por ejemplo, hay algo que se está haciendo en EDP, pero todavía está ahí trabajándose, es en vez de censurarlo, contrarrestarlo y responderle. Cuando alguien responde algo de discriminatorio, decirle, che, mira, eso que estás diciendo está mal, por esto, esto y esto. O si estás haciendo un fake news, no sé, imagínate algo de China y coronavirus, por ejemplo, responder, che, eso es un fake news, por esto, esto y esto. Y quizás ese tipo son estrategias alternativas que se están tomando a la censura y se está tratando desde el procedimiento del lenguaje natural. ¿Cuál sea el mejor lugar para ir? La verdad no tengo ni idea. Quizás lo podemos debatir acá un poco. Bien, Eleonora. Gracias, Juan, por la charla. Me quedó una duda, una aclaración te quería pedir, que tiene que ver también con el contexto y la manera de introducir el contexto en la recolección de los datos. O sea, parecida a la pregunta que te hizo Eduardo. O sea, lo que no me quedó claro es que, según tus gráficos, como los ejemplos que ustedes tomaron eran todos tweets en relación con un artículo, se supone que lo que proveía el contexto en cada caso era el artículo. Pero vos dijiste que en general los resultados eran mejores, o tal vez yo entendí mal, cuando no se tomaba en cuenta el artículo, sino solamente el texto en el que estaba incluido el tweet o el mensaje. ¿Y por qué? ¿Por qué eso sería así? Porque parecería que para entender el contenido, si el contenido es odioso o no, te da más herramientas tener en cuenta el contexto y por lo tanto el artículo que se supone que están comentando esos mensajes. Entonces no entendí esos resultados. ¿Por qué era mejor ignorar o era un poquito peor tomar en cuenta el contexto mayor del artículo? ¿Puedo volver a compartir la pantalla un segundo y muestro? Porque creo que si lo muestro se va a entender mejor. Ahí, share.
Acá tenemos, los contextos eran, por ejemplo, tenemos estos tweets, el de Susana Balinio. Tenemos dos contextos. El contexto corto, que es nada más ver el tweet coronavirus, China prohibió la cría de perros para consumo humano. Ese es el contexto corto. Y el contexto largo es ver todo el artículo, además, que es todo este texto. El Ministerio de Agricultura de China, bla, 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 bla. Bueno, lo que vimos nosotros es que, salvo para dos características muy marginales, que es política, que la verdad no nos interesaba mucho, la pusimos más como vía de escape, si tapamos el contexto largo, si nos quedamos solamente con el tweet, es suficiente. O sea, si vemos, en este caso sería el tweet de Susana Balinio, y vemos además, coronavirus, China prohibió la cría de perros para consumo humano, nuestro algoritmo viendo solamente eso es el que anda mejor. De hecho, viendo más... Claro, ¿por qué anda mal viendo más? Y es difícil. A nosotros la verdad es que no lo terminamos de investigar bien, pero algunas hipótesis, una es que quizás no lo puede todavía aprovechar bien el contexto más largo, pero también una hipótesis que tenemos ahí que es medio compatible, pero ahora sí paro esto, si los vuelvo a ver. Una hipótesis que es un poquito más compatible con lo que pasa en la vida real es que la mayoría de los comentaristas, uno si lo pone ahí, no leen, no necesitan el artículo periodístico completo para comentar, solamente ven el título y quizás con eso ya es suficiente para generar un contenido o no discriminatorio. En ese contexto, nosotros no teníamos esa hipótesis y dijimos, vamos a ver cuál de los dos funciona mejor. Y bueno, el problema es que no solamente empeora, no solamente no mejora, sino empeora, sí, eso merece un poquito más de estudio. La verdad, a priori puede ser que sea solamente que la adición de información que no suma elementos adicionales, le genera ruido al algoritmo y termina empeorando un poquito la clasificación. Pero bueno, no sé si se entendió o respondí. Sí. Bueno, no veo más manos levantadas. No sé si alguien se quedó con ganas de hacer alguna pregunta más a esta excelente charla de Juan Manuel. La verdad que estuvo súper informativa y creo que a todos nos fue muy útil para entender ciertas cosas y pensar preguntas que nos quedan a todos pendientes y todas. Así que, bueno, como no veo más manos levantadas, te agradecemos muchísimo, Juan Manuel, por tu disposición. Quedamos en contacto, esperamos seguir haciendo cosas juntos. Muchas gracias a ustedes, muy lindo dar la charla, muy buenas las preguntas y bueno, nada, la verdad que viene el debate. La verdad que no hablé mucho, pero yo creo que ahí sobre lo último comenté algo de estos papers que se están hablando de si actualmente los modelos de inteligencia artificial entienden algo o no. Yo creo que ya eso solo da para otro debate más y nada, creo que acá a este grupo seguro que le interesa, así que bueno, otro día lo charlamos. Yo no estoy tan formado en eso, pero bueno. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y quedamos en contacto. Gracias. Nos mantenemos en contacto.